¿Te lo puedes imaginar? Ver a tu propia hija, a quien supuestamente has traído de vuelta al paraíso, ahogándose en lágrimas, suplicando por aire que no puede respirar. Todos creemos que volver a casa es sinónimo de paz. Pero esa verdad, esa certeza tan básica, se está rompiendo en 1000 pedazos para familias como esta, ahora mismo. Lo que vivieron al mudarse de Perú a su país de origen en el primer mundo no fue un simple choque cultural. Fue una batalla silenciosa entre el orgullo de un padre y el anhelo desesperado de una niña. Fue un choque de mundos que los llevó al borde del abismo, a una decisión que lo cambiaría todo. Aquí no puedo reír, susurró ella. ¿Qué respuesta le dará su padre? ¿Qué camino elegirá su madre? ¿Podrá una familia, rota por dentro, elegir el mismo futuro? Al final de esta historia, una pregunta quedará resonando en tu corazón. ¿Dónde está realmente el lugar al que perteneces? Quédate hasta el final, porque la historia que estás a punto de escuchar sacudirá todo lo que creías saber sobre la felicidad. Desde la ventanilla del avión, la ciudad se extendía como una herida de luz perfecta en la oscuridad de la noche. Era una cuadrícula impecable, una telaraña de autopistas y edificios que cortaban la negrura con una precisión matemática. Las luces de los rascacielos no eran un caos de estrellas, sino constelaciones diseñadas por un arquitecto, y el flujo de los autos en las carreteras de 8 carriles era un río de luz blanca y roja que se movía con una eficiencia aterradora. Mike, el padre, observó el espectáculo con el pecho inflado de orgullo. Su voz, al hablar, era un eco de triunfo. Mira eso, Emily. Míralo bien. Eso es orden. Eso es progreso. Es nuestro hogar. El país número 1 del mundo. A su lado, Sarah, la madre, entrecerró los ojos, asintiendo lentamente mientras su mirada se perdía en el tapiz luminoso. Es perfecto. ¡Qué tranquilidad! Tenía razón en que debíamos volver. En sus voces había una convicción inquebrantable, una certeza forjada durante años de vivir como expatriados en Lima. Habían dejado atrás el polvo, el tráfico y el ruido para finalmente reclamar su lugar en la cima del mundo. La promesa de una nueva vida, una vida mejor, hacía latir sus corazones con una expectación casi dolorosa. Emily intentó sonreír. Quería, con todas sus fuerzas, sentir la misma alegría que sus padres. Si ellos estaban tan emocionados, ella también debería estarlo. Se lo repitió una y otra vez, como un mantra, pero una neblina densa y fría se negaba a disiparse en el fondo de su corazón. Quería jugar un ratito más con mis patas del cole, pensó, y el recuerdo de la despedida en el patio de su escuela en Miraflores le apretó la garganta. El eco de los "no te olvides de nosotros, Emi", y los abrazos de sus amigos, tan fuertes que casi le sacaban el aire, todavía resonaba en sus oídos. El aroma de los eucaliptos del Parque Kennedy, el sabor del último helado de lúcuma que compartió con Camila, todo estaba todavía tan vivo dentro de ella. Mira, Emily, mira, la voz de Sarah la sacó de su ensueño. Su madre señalaba el centro de la ciudad, un núcleo de luz aún más brillante y organizado. Ahí empieza nuestra nueva vida. Emily asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Pero en su interior, una pregunta silenciosa, una duda minúscula pero afilada, se negaba a desaparecer. ¿El país número 1 del mundo? ¿De verdad? Esa sensación, que aún no se atrevía a poner en palabras, crecería silenciosamente en los días venideros, hasta convertirse en un grito ensordecedor. El avión aterrizó en la pista con una suavidad inhumana. No hubo aplausos, ni vítores, solo el sonido casi sincronizado de los cinturones de seguridad al desabrocharse. Una voz robótica anunció, «Bienvenidos». En un instante, la gente se puso de pie, un movimiento colectivo y sin emoción. Abrieron los compartimentos superiores y bajaron sus maletas con una eficiencia mecánica, sin mirarse, sin hablarse. Empujada por esa marea silenciosa, Emily se levantó también. Al cruzar la puerta y poner un pie en la sala de llegadas, el silencio la golpeó con la fuerza de una pared. Era un silencio denso, antiséptico, solo roto por el zumbido grave del aire acondicionado y el chirrido agudo de las ruedas de las maletas sobre el suelo de mármol pulido. El aire era frío, reciclado, olía a limpiador de pino y a nada más. No había calor, no había vida. La imagen del aeropuerto Jorge Chávez asaltó su memoria con una violencia inesperada. Recordó el golpe de calor húmedo al salir del avión, un abrazo pegajoso y familiar. Recordó el caos vibrante, el coro de voces ofreciendo taxis, los gritos de los maleteros, las familias enteras riendo y llorando en los reencuentros,
el olor a café pasado y a sándwich de chicharrón que se escapaba de algún cafetín. Era un desorden lleno de humanidad. Ah, por fin. Civilización, dijo Mac, respirando hondo el aire estéril como si fuera el perfume más exquisito. Sus hombros se relajaron. Aquí todo funciona. Sin gritos, sin que nadie te quiera estafar. ¡Qué paz! Sara sonrió, un suspiro de alivio escapando de sus labios. Es verdad. Se siente seguro. Harold Emily se quedó paralizada, sintiendo que le faltaba el aire. La paz de sus padres era su asfixia. Frente a ella, la gente caminaba en líneas rectas, manteniendo una distancia personal invisible pero infranqueable. Nadie se rozaba. Si alguien se detenía, los demás simplemente se desviaban, como un río de robots evitando un obstáculo, sin una palabra, sin una mirada. En ese momento, un hombre de negocios que miraba su teléfono chocó levemente con otro. No hubo un «Oe, ten más cuidado», causa. No hubo un intercambio de miradas. Solo un murmullo casi inaudible de sorry y siguieron su camino como si nada hubiera pasado. El corazón de Emily se encogió. ¿Era esto normal? La palabra paz que sus padres pronunciaban con tanta reverencia, para ella sonaba a soledad, a muerte. Apretó con fuerza el asa de su maleta, sus nudillos blancos por la presión, y susurró para sí misma, esto no se siente como un hogar. Pero su voz fue un fantasma, devorado por el inmenso y frío silencio de la terminal, un silencio que sus padres, embriagados de orden, fueron incapaces de oír. A los pocos días de su llegada, Sarah llevó a Emily al lugar con el que había soñado durante su última etapa en Lima, el supermercado. No era un mercado, no era una feria. Era un templo del consumo, un edificio gigantesco y sin ventanas, bañado por una luz blanca y fría que eliminaba cualquier sombra. Al cruzar las puertas automáticas, que se abrieron con un siseo neumático, un frío artificial las envolvió. «Mira esto, Emmy». «¡Qué maravilla!», exclamó Sarah, sus ojos brillando mientras empujaba un carrito de compras que se deslizaba sin hacer el más mínimo ruido. El lugar era un laberinto de pasillos interminables y perfectamente alineados. Las frutas y verduras estaban apiladas en pirámides geométricas, cada manzana idéntica a la anterior, brillando bajo una cera artificial. Un sistema de riego automático rociaba una fina niebla sobre las lechugas, dándoles un aspecto irreal, como si fueran de plástico. Todo era impecable. El suelo brillaba tanto que se podía ver el reflejo de las luces fluorescentes. No había una hoja de apio fuera de lugar, ni una mancha, ni un papel en el suelo. El único sonido era un hilo musical insípido y el pitido electrónico de las cajas registradoras en la distancia. Sara estaba en el paraíso. «Mira qué organización. ¡Qué limpieza! No tienes que estar espantando moscas ni regateando. Todo tiene su precio, todo está etiquetado. Esto es calidad de vida». Pero Emily sentía que caminaba por un museo, o peor, por un mausoleo. Su mente la transportó de inmediato al mercado de Surquillo. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un huracán de sensaciones. El grito de su casera, «Doña Rosa, reinita, ven, ven. Te guardé las paltas más cremosas, para tu lonche». El sonido de la cumbia a todo volumen saliendo de un puesto de jugos. El olor penetrante de los ajíes y el culantro mezclándose con el aroma celestial de los anticuchos que se asaban en una carretilla en la esquina. El caos de gente, el tener que abrirse paso diciendo permiso, caserita, el choque de cuerpos, el calor humano. Allá, la comida estaba viva, gritaba sus colores, sus olores. Aquí, estaba muerta, embalsamada en plástico y exhibida bajo una luz de quirófano. «Mamá, ¿por qué no huele a nada?», preguntó Emily, su voz pequeña en la inmensidad del pasillo de los cereales. Sarah se detuvo, confundida por la pregunta. «¿A qué debería oler, cariño?». «Es un lugar limpio». La palabra limpio sonó hueca. Para Emily, la limpieza del mercado de Lima estaba en la sonrisa de Doña Rosa, en la frescura de una fruta que había sido cosechada esa misma mañana, no en la ausencia de un olor. Se acercaron a la sección de panadería. Detrás de un cristal impecable, panes de molde perfectamente cuadrados estaban alineados como soldados. Emily recordó el olor del pan recién salido del horno de la panadería de su barrio en Barranco, ese aroma a levadura y a hogar que inundaba la calle cada mañana. Recordó cómo el panadero siempre le regalaba un cachito extra, una yapa, con un guiño cómplice. Al llegar a la caja, una mujer joven con una expresión vacía pasó los productos por el escáner. «Bip.
Bip. Bip. El sonido era seco, monótono. No levantó la vista ni una sola vez. Sarah pagó con su tarjeta de crédito. La máquina emitió un pitido. La cajera metió todo en bolsas de plástico con una velocidad robótica y empujó el carrito hacia ellas. No hubo un gracias. No hubo un que tenga un buen día. No hubo una sonrisa. Solo una transacción. Al salir del supermercado y sentir el sol pálido en la cara, Emily sintió una opresión en el pecho. Las fresas que habían comprado, rojas y perfectas, parecían joyas de cera. Esa noche, cuando las probó, descubrió la verdad: eran hermosas por fuera, pero por dentro no sabían a nada. Eran insípidas. Como ese lugar. Lleno de todo, pero vacío de alma. Y ese sabor amargo, el sabor de la nada, se quedó en su boca mucho después de que la dulzura falsa desapareciera, una metáfora perfecta del nuevo mundo al que había llegado. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un violeta desvaído y las sombras de los árboles perfectamente podados se alargaban sobre el asfalto inmaculado de su nuevo vecindario, Emily salió a caminar sola. Las casas eran todas iguales, con jardines cuidados al milímetro y sin una sola hoja fuera de lugar. Era un silencio de suburbio, un silencio que zumbaba en los oídos. Pasó junto a un garaje abierto donde un hombre, su vecino, pulía su auto. El hombre levantó la vista, sus ojos se encontraron por un segundo. Emily le ofreció una pequeña sonrisa y un tímido hola. El hombre respondió con un movimiento de cabeza casi imperceptible, una contracción de los labios que pretendía ser una sonrisa, y volvió a concentrarse en la carrocería de su vehículo. ¿No hubo un qué tal, vecina? ¿Nueva por aquí? No hubo una invitación a conversar. Solo un muro invisible de cortesía fría. Emily siguió caminando, el corazón encogido. Recordó su edificio en Lima. Cada vez que salía, se encontraba con alguien en el ascensor. Con la señora Clara del 302, que siempre le preguntaba por sus notas. Con don Manuel del 501, que se quejaba del fútbol pero nunca se perdía un partido. Las conversaciones eran inevitables, eran el tejido del día a día. Aquí, la gente vivía puerta con puerta, pero a millones de kilómetros de distancia. Llegó a una pequeña tienda de conveniencia al final de la calle. Las luces de neón blancas y verdes parpadeaban, anunciando su presencia en la penumbra creciente. La puerta automática se abrió con un sonido electrónico. Dentro, el aire acondicionado era un soplo helado que le erizó la piel. El lugar estaba iluminado por tubos fluorescentes que bañaban los estantes repletos de paquetes coloridos en una luz blanca y sin vida. El zumbido de los refrigeradores era el único sonido. Se formó en la fila detrás de un par de personas. Un hombre con traje de oficina absorto en su teléfono. Una mujer con ropa deportiva y auriculares. Nadie hablaba. Emily sintió una punzada de nostalgia tan aguda que casi le dolió físicamente. Recordó la bodega de Don Lucho, a la vuelta de su jato en Lima. Al entrar, el saludo era una explosión de calidez. Emily, mi campeona. ¿Qué se te ofrece hoy? Don Lucho siempre sabía lo que iba a pedir, le preguntaba por su día en el cole, le contaba un chiste malo, y a veces, si su equipo de fútbol había ganado, le regalaba un caramelo de limón. Era más que una tienda, era una extensión de su casa. Su turno llegó. El cajero, un adolescente con una expresión de aburrimiento total, ni siquiera la miró. Tomó el jugo que ella había elegido y lo pasó por el escáner. Bip. La pantalla mostró el precio. Emily reunió todo su valor y dijo con voz clara, «Buenas tardes». El chico levantó la vista por una fracción de segundo, un parpadeo de sorpresa en sus ojos, y emitió un gruñido que podría haber sido un hola. Su mirada volvió inmediatamente a la pantalla. Emily pagó. Tomó su jugo. «Gracias», dijo, añadiendo una sonrisa. El cajero no respondió. Su mano ya se extendía para atender al siguiente cliente, como una pieza en una cadena de montaje. Emily salió de la tienda sintiendo un frío que no era del aire acondicionado. El portazo automático a su espalda sonó como el cierre de una celda. Afuera, las luces de la calle empezaban a encenderse, pero no lograban disipar la oscuridad que sentía por dentro. ¿Por qué era tan difícil un simple gracias? ¿Por qué un saludo se sentía como una intrusión? En ese momento, extrañó el caos de Lima con una desesperación abrumadora. Extrañó el claxon de los autos, el grito del vendedor de emoliente, la música a todo volumen de una combi. Ese ruido,
que sus padres llamaban contaminación sonora, era para ella el latido del corazón de una ciudad viva. Aquí, en este silencio perfecto, en esta cortesía vacía, se sentía completamente sola, como si se hubiera vuelto invisible. El jugo en su mano se sentía helado, pero no tanto como el vacío que se instalaba en su pecho, un vacío con forma de hogar perdido. La primera mañana de colegio, el corazón de Emily latía con una mezcla de pánico y una pizca de esperanza. El uniforme, perfectamente planchado por Sarah, se sentía rígido y extraño sobre su piel. Frente al espejo, vio a una niña con el rostro pálido y tenso. Aún así, se aferró a la idea de que quizás, solo quizás, hoy haría un amigo. Cuando abrió la puerta del aula, el murmullo de las conversaciones se detuvo por un instante. Todas las miradas se clavaron en ella. La profesora, con una sonrisa profesional, la presentó a la clase. Chicos, esta es Emily. Es nueva en nuestra escuela. Démosle la bienvenida. Emily hizo una pequeña reverencia, un gesto aprendido en Perú, y dijo con voz temblorosa, «Hola, mucho gusto». La reacción fue desconcertante. Un par de niños asintieron brevemente. La mayoría simplemente desvió la mirada y volvió a sus cuadernos como si ella no existiera. Nadie dijo «hola». Nadie sonrió. Recordó su primer día en el colegio en Lima. Apenas había entrado y un grupo de chicas la había rodeado. «Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres jugar con nosotras en el recreo?» La calidez había sido instantánea, abrumadora, real. Llegó la hora del recreo. Nadie se le acercó. Se quedó sentada en su pupitre, fingiendo leer un libro, pero las letras bailaban frente a sus ojos. El sonido de las risas de los otros niños formaba una barrera invisible a su alrededor. Finalmente, respiró hondo y se acercó a un grupo de niñas que charlaban animadamente. «Hola, ¿puedo jugar con ustedes?» Una de las niñas, la que parecía la líder, la miró de arriba abajo y respondió con una voz plana y sin emoción, «Ya estamos completas». Y sin más, el grupo le dio la espalda y continuó su conversación. Emily se quedó de pie, paralizada, el rechazo como una bofetada helada en el rostro. Regresó a su sitio, sintiendo las mejillas arder. Sacó su lonchera. Sarah le había preparado un sándwich de pavó. Al abrirlo, el olor la transportó a los recreos en Lima. Recordó cómo todos compartían. Camila siempre traía alfajores, Mateo llevaba chifles y ella compartía sus galletas. Intercambiaban comida, risas, secretos. Era un pequeño festín diario. Miró a su alrededor. Cada niño comía de su propia lonchera, en su propio espacio, como pequeñas islas. Por la ventana, la luz del sol iluminaba un césped perfectamente cortado. El recuerdo de los partidos de vóley improvisados en el patio de tierra de su antiguo colegio, de los gritos, de los abrazos después de un punto, la golpeó con fuerza. Allá, el contacto físico era el lenguaje principal, un abrazo de saludo, una palmada en la espalda, un brazo sobre el hombro. Intentó recordar si había visto a alguno de sus nuevos compañeros tocarse. No lo recordaba. Esa tarde, cuando llegó a casa, Mac estaba viendo las noticias en la televisión con el volumen alto. «Increíble. Una empresa de aquí acaba de lanzar una nueva tecnología que revolucionará el mundo», exclamó, señalando la pantalla. «Te lo dije, Emmy. Somos los número 1. El futuro se crea aquí». Sarah asintió, orgullosa. «Así es, cariño». En medio de la celebración de sus padres, Emily susurró, pero las palabras se ahogaron antes de salir, «pero en la escuela». Dejó la frase flotando en el aire. Miró sobre su escritorio una foto que había traído de Perú. Era ella, abrazada por un enjambre de amigos, todos sonriendo a la cámara, con los uniformes arrugados y las caras felices. Trazó con el dedo la sonrisa de Camila. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla y cayó sobre la fotografía, distorsionando por un instante los rostros de su gentita. ¿Podré volver a tener amigos así? La pregunta no era una pregunta. Era una sentencia. Se sentía pesada como una piedra, hundiéndose lentamente en el fondo de su corazón. Llegó el fin de semana. Para celebrar su primer mes en el nuevo hogar, Mac decidió llevarlas a un gigantesco centro comercial en las afueras. El edificio era una mole de cristal y acero que brillaba bajo el sol, tan grande y ostentoso que parecía un palacio de otro planeta. ¿Qué te parece, Emmy? Impresionante, ¿verdad?, dijo Mac con orgullo, mientras una marea de gente entraba y salía por las puertas giratorias.
Dudo que haya algo así en Lima. Emily tuvo que admitir que estaba abrumada. El interior era un atrio de varios pisos, con un candelabro colosal colgando del techo y tiendas de marcas de lujo hasta donde alcanzaba la vista. La escala y el lujo superaban con creces a cualquier centro comercial que hubiera conocido. Pero detrás de esa fachada deslumbrante, lo que vio la dejó con un escalofrío. La gente se movía por los pasillos amplios como si estuvieran solos en el mundo. Todos miraban sus teléfonos, con los auriculares puestos, aislados en sus burbujas personales. Caminaban rápido, con un propósito, pero sin interactuar. Cuando se acercaron a una escalera mecánica, vio cómo la gente se agolpaba en la base, cada uno tratando de subir primero, empujando sutilmente, sin formar una fila ordenada. Un niño pequeño tropezó y casi cae, pero su madre lo levantó bruscamente sin que nadie a su alrededor pareciera notarlo o importarle. «Papá, ¿por qué no hacen cola?», preguntó Emily en voz baja. Mike se rió. «Cariño, esto es eficiencia. No hay tiempo que perder. La gente tiene cosas que hacer». La palabra eficiencia volvió a aparecer, y a Emily le sonó a egoísmo. Se aferró a la barandilla de la escalera, tratando de no ser empujada. Sentía como algo dentro de ella se endurecía, se enfriaba. La experiencia en el patio de comidas fue aún peor. El lugar estaba abarrotado. Encontrar una mesa libre era una batalla. Vio a familias enteras merodeando como buitres, y en cuanto un grupo se levantaba, otros corrían y lanzaban sus abrigos o bolsas sobre las sillas para reclamar el territorio. Vio a una pareja de ancianos de pie con su bandeja, buscando un lugar donde sentarse, con una expresión de cansancio y confusión. Nadie, absolutamente nadie, les ofreció su sitio. En el Jackie Plaza, alguien ya les habría dado su mesa, pensó Emily, el corazón encogido. Cuando por fin consiguieron una mesa, Mac trajo la comida con una sonrisa triunfal. «Mira esto. Hamburguesas gourmet, pizza, sushi o lo que quieras, al toque. Esto sí que es variedad». Sara sonreía, feliz. Es todo tan conveniente, tan moderno. Pero mientras mordía su hamburguesa, que sabía a cartón y a procesos industriales, Emily no sentía conveniencia. Sentía una soledad abrumadora. La comida era abundante, las tiendas eran lujosas, el edificio era espectacular. Pero faltaba algo. Faltaba el sonido de las risas descontroladas, las conversaciones a gritos entre mesas, el calor humano que convertía una simple comida en un momento compartido. Es increíble, pensó para sí misma, mirando los rostros inexpresivos de la gente que la rodeaba, pero no es cálido. Y esa sensación, esa terrible verdad, echó raíces profundas en su alma, como una hiedra venenosa que empezaba a ahogarla lentamente. Una noche, incapaz de dormir, Emily encendió su tableta. En la pantalla, brillaba una notificación de WhatsApp. Era de Camila. Su dedo tembló ligeramente al tocarla. «Emi, mi causa. ¿Cómo estás? Por aquí te extrañamos un montón. Hoy en el recreo jugamos el partido de vóley que tanto te gustaba. Ganamos, pez. Pero no fue lo mismo sin tus mates. La Miss de Arte nos pidió dibujar nuestro lugar feliz, y te dibujé a ti comiendo picarones en el Parque de la Pera. ¿Te acuerdas?». El mensaje iba acompañado de un video corto y tembloroso. Era el patio de su colegio. El sol de Lima, brillante y blanquecino, lo inundaba todo. Se oían los gritos y las risas de sus amigos. Alguien gritaba: «Oh, pásala, pásala». Camila giró la cámara y se enfocó a sí misma. «Mira, Emi, aquí debería estar tu sitio. Te guardamos el campo. Vuelve pronto, que sin ti la gentita está piña». El video terminó, pero las imágenes siguieron repitiéndose en la mente de Emily. El patio polvoriento, las caras sudorosas y felices de sus amigos, el sonido de sus voces llamándola, el contraste con el silencio de su habitación, con el silencio de su vida, fue tan brutal que sintió como si algo se rompiera dentro de ella. Un sollozo se escapó de su garganta, un sonido ahogado y doloroso. Se tapó la boca con la mano para no despertar a sus padres. Las lágrimas empezaron a brotar, calientes y amargas. Lloró en silencio, abrazada a su tableta, el rostro de Camila en la pantalla borroso a través de su llanto. Lloró por los abrazos que ya no recibía, por las risas que ya no compartía, por el sol que ya no sentía igual en la piel. Lloró porque, por primera vez, entendió con una claridad aterradora que el paraíso de sus padres era su infierno personal. A la mañana siguiente, Emily había tomado una decisión.
El silencio se había vuelto insoportable. Tenía que hablar. En la mesa del desayuno, el vapor de la avena subía en espirales. Mac leía las noticias económicas en su tableta, frunciendo el ceño. Seba preparaba las loncheras con la eficiencia de un autómata. El sonido de los cubiertos contra los platos era lo único que rompía la quietud. Emily dejó su cuchara a un lado. El ruido metálico resonó en la habitación. Papá. Mamá, su voz sonó extraña, más grave de lo normal. Quiero volver a Perú. Quiero volver a mi jato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, mortales. El tiempo pareció detenerse. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Mac fue el primero en reaccionar. Dejó su tableta sobre la mesa con un golpe seco. Su rostro era una máscara de incredulidad y enfado. ¿Qué tonterías estás diciendo, Emily? Acabamos de llegar. Este es nuestro país, nuestro hogar. Ya te acostumbrarás a la escuela. Su voz era dura, pero en sus ojos se asomaba una sombra de desconcierto. Emily no apartó la mirada. No es que no me guste. Es que aquí no puedo reír. Aquí me siento calata, como si no tuviera piel. Saludo a la gente y no me responden. Los autos no respetan nada, solo las máquinas. El otro día recogí una botella del suelo y un niño se rió de mí. Las cosas que en Perú eran normales, aquí me hacen sentir como una extraña. Su voz temblaba, pero no se quebró. Quiero volver a mi colegio. Quiero volver a comer la lonchera con mis amigos en el patio. Quiero que Camila me abrace. Sara respiró hondo, lentamente. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Cariño, no sabía que te sentías tan mal. Meike se levantó de la silla, exasperado. Apagó la radio que susurraba noticias. El mundo es duro, Emily. A donde vayas habrá cosas que no te gusten. Lo sé, respondió Emily, ahora sí con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza que sorprendió a todos. Sé que hay cosas malas en todas partes. Pero yo quiero estar en un lugar donde pueda ser yo misma. Desde que llegué aquí, siento que no puedo respirar hondo, ni siquiera dentro de esta casa. El aire no tiene vida. Sarah se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. Miró a su esposo. Mike, yo adoro el orden de esta ciudad. Pero si nuestra hija dice que se está asfixiando, eso es una verdad. Es su verdad. Max se pasó las manos por el pelo, una y otra vez. Dame tiempo, murmuró, su voz repentinamente cansada. Tal vez estoy equivocado, no lo sé. Pero no puedo decir que sí así, al toque. Esa noche, Mac no pudo dormir. Salió al balcón. El aire era frío y puro. Miró la ciudad a sus pies, una máquina perfecta y silenciosa. No había un solo grito, ni una cumbia lejana, ni el ladrido de un perro callejero. Era la paz que tanto había anhelado. ¿Por qué, entonces, se sentía como el guardián de una prisión? Volvió a entrar. La puerta de la habitación de Emily estaba entreabierta. Una pequeña luz se filtraba. Se asomó. Su hija dormía, pero su rostro estaba tenso. Sobre su mesita de noche, la tableta seguía encendida, mostrando la foto de sus amigos peruanos. Junto a ella, había una pequeña alpaca de peluche que había traído de un viaje a Cusco. Emily la abrazaba con fuerza, como si fuera un salvavidas. El corazón de Mac dio un vuelco. El orgullo, la lógica, la idea del país número uno, todo se desvaneció. Solo quedó el dolor puro y abrumador de ver a su hija sufrir. A la mañana siguiente, mientras Seba preparaba el desayuno en silencio, Mac se le acercó. Hablemos cuando vuelva de la chamba, le dijo en voz baja. Voy a pensarlo bien. Tienes razón si miras la cara de Emily, lo entiendes todo. Esa niña no puede respirar aquí. Sara asintió, un inmenso alivio reflejado en sus ojos. En la puerta, mientras Emily se ataba los cordones de los zapatos, Mac le puso una mano en la cabeza. ¿Estás enojado conmigo por lo de ayer?, preguntó ella sin mirarlo. Mike negó con la cabeza. No. No estoy enojado. Solo me has dejado una tarea muy difícil. Pero la respuesta la vamos a encontrar juntos. Justo en ese momento, el teléfono de Emily vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Camila. Una nueva foto. El patio del colegio.
En el centro, sus amigos habían dejado un espacio vacío. El texto decía, aquí te esperamos, causa. Tu sitio está guardado. Emily apretó el teléfono contra su pecho. Respiró hondo. El aire frío de la mañana ya no se sentía tan cortante. Por primera vez en semanas, una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzó a brotar en su interior. La luz de la mañana inundaba la sala de estar. El aire aún estaba frío, pero el corazón de Emily latía con la fuerza de un tambor de guerra desde el momento en que abrió los ojos. Hoy era el día. El día en que su familia tomaría una decisión final. La tensión que se había acumulado en su pecho como una jaula estaba a punto de romperse. Sobre su escritorio, el cuaderno de la noche anterior seguía abierto. Palabras temblorosas y repetidas llenaban la página: sonrisa, amigos, abrazo, casa. Esas palabras, escritas con la desesperación de una niña, parecían mirarla fijamente. Cuando entró en la sala, la atmósfera era densa, casi irrespirable. Mike, ya sin el saco de su traje, estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, contemplando la ciudad perfecta y silenciosa. Su perfil reflejaba los últimos vestigios de una batalla interna. Seo servía té en silencio, el vapor ascendiendo y disipándose en el aire pesado, como un intento inútil de suavizar la tensión. Emily se sentó. Las miradas de sus padres se centraron en ella. El tiempo se detuvo. Finalmente, Mac rompió el silencio. Hemos tomado una decisión. Su voz era grave, pero tenía una nueva firmeza, la de alguien que ha dejado atrás todas las dudas. Se giró para mirarla de frente. Emily, nos volvemos a Perú. El pecho de Emily dio un vuelco tan violento que sintió que se le salía el corazón. Contuvo las lágrimas que amenazaban con desbordarse y preguntó con una voz apenas audible, rota por la emoción: ¿De verdad? Mike asintió, su mirada fija en la de su hija. Al principio, fui un terco. Me dejé llevar por el orgullo, por lo que diría la gente, por la idea estúpida de que este lugar era mejor. Pero tus palabras, tu dolor me hicieron darme cuenta de algo. Defender el prestigio de un país es importante, sí. Pero 1000 veces más importante es defender a mi familia. Si tú te estás ahogando aquí, entonces mi orgullo no vale absolutamente nada. Así que no hay más dudas. En el instante en que esas palabras terminaron de sonar, el mundo de Emily se disolvió en un torrente de lágrimas. Seo dejó su taza en la mesa y asintió, con una seriedad solemne. Yo también tuve miedo, hija. Pero ayer, mientras buscaba información con tu padre, vimos que es posible. Encontrar casa, colegio será una chamba enorme, será difícil. Pero si es para proteger tu sonrisa, entonces cada esfuerzo, cada sacrificio, tendrá sentido. Emily tomó las manos de sus padres, una en cada una de las suyas. Las lágrimas calientes caían sobre la mesa, formando pequeños charcos brillantes. Gracias, logró decir entre sollozos. Gracias, de verdad, gracias. En ese preciso momento, el canto de un pájaro atravesó el doble cristal de la ventana. La luz del sol de la mañana entró en la habitación, envolviéndolos a los tres en un abrazo cálido, como si el mundo entero les estuviera dando su bendición. Semanas después, el apartamento era un laberinto de cajas de cartón. El olor a despedida flotaba en el aire. Sobre la mesa, los pasajes de avión esperaban junto a una libreta llena de anotaciones y fechas. Hubo llamadas difíciles a la familia, explicaciones a los pocos amigos que habían hecho. Algunos no entendían, otros los juzgaban en silencio. Pero cuando hablaron con la abuela, ella solo sonrió a través de la videollamada. Emily, mi niña, haz siempre lo que te haga sonreír. Ese será siempre tu verdadero norte. Sus palabras se anclaron en lo más profundo de su corazón. El día de la partida, en la puerta de embarque del mismo aeropuerto frío y silencioso al que habían llegado, los tres se detuvieron. Mike respiró hondo, inflando el pecho. Muy bien. Vámonos, dijo con una voz firme y llena de convicción. Emily asintió, y tomó la mano de su padre y de su madre. El calor de sus dedos entrelazados era una promesa. La promesa de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Al cruzar el túnel de embarque, la pista de despegue brillaba bajo el sol. A lo lejos, un avión iniciaba su carrera. Ese punto de luz en el horizonte era su futuro. Ese día, Emily no solo había elegido un lugar. Había elegido poder ser ella misma. Y su familia, a su vez, había elegido caminar a su lado.
Esta historia no era un final. Era, por fin, un comienzo. Mientras el avión se elevaba, dejando atrás la tierra de la perfección ordenada, Emily sintió que su propio corazón se elevaba con él. La presión del ascenso la empujaba contra el asiento, pero la vista desde la ventana era liberadora. El cielo azul, infinito y sin una sola nube, era un lienzo en blanco. Abrió el álbum de fotos que llevaba en su regazo. Allí estaban todas las sonrisas que había perdido. Ella, bajo un árbol de jacarandá en flor en un parque de Lima. Ella, haciendo una mueca junto a sus amigos en el aula. Ella, con la cara manchada de chocolate después de comer un turrón. Una sonrisa real, espontánea, que una vez creyó haber perdido para siempre. Cerró los ojos, tocando las fotografías como si pudiera absorber la felicidad que emanaban. Esa sonrisa, pensó. Voy a recuperarla. Esa era ahora la única promesa que importaba. A su lado, Seba miraba por la ventana, con una expresión serena. Mac leía, pero sus ojos no se movían de la misma línea. Cada uno libraba su propia batalla silenciosa, pero por primera vez, remaban en la misma dirección. Habían elegido el camino más difícil, en contra de la lógica, en contra del mundo. Pero lo habían elegido juntos. Cuando el avión atravesó un banco de nubes y una luz cegadora inundó la cabina, Emily sintió que una nueva certeza nacía en su interior. Confío en esta decisión, susurró. Sus palabras se perdieron en el rugido de los motores, pero para ella, fueron un juramento sagrado. Y ahora, esta historia te hace una pregunta a ti. Si fueras Emily, ¿qué lugar elegirías? ¿El lugar donde se supone que debes estar, o el lugar donde tu corazón puede, por fin, respirar y reír sin miedo? En la encrucijada de la vida, nos dejamos atar por las expectativas, por el éxito, por la lógica. Pero al final, quizás la única pregunta que importa es, ¿dónde y con quién eres verdaderamente feliz? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu voz, como la de Emily, puede ser el faro que guíe a alguien más que se siente perdido. Y si esta historia te ha conmovido, si ha tocado una fibra de tu corazón, te pido que te suscribas y le des un like. Acompáñanos en este viaje. Porque aquí, siempre habrá otra historia esperando para sacudir tu mundo. El avión sigue avanzando,